Hola, licenciada. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Queríamos saber si podemos tener unos segunditos para conversar, licenciada. Dígame, ¿qué te puedo ayudar? Licenciado, usted sabe que han habido unos movimientos en el caso del niño Lorenzo. Quisiéramos saber de primera intención si usted estuvo de acuerdo con que se nombrara a William Marrero como uno de los sospechosos de este caso. No vamos a comentar en cuanto a eso. ¿Por qué, licenciada? Porque la policía ha dicho que pues es sospechoso y suponemos que usted, que es la que lleva dirigiendo esta investigación, pues puede darnos un poquito más de luz de qué pasó. Me voy a mantener como siempre me he mantenido, no voy a hablar en cuanto a la investigación del caso. ¿Y por qué no se radica, licenciada? Siguen nombrando sospechosos, pasan 2 años, no pasa nada. El caso ha continuado investigándose, nunca ha estado detenido y en cuanto a la investigación no vamos a hablar. ¿Usted es la persona que no quiere erradicar los cargos, licenciada? Porque hay un rumor de que es usted la que no quiere erradicar este caso y que la policía les ruega que ya tienen todo, que lo radiquen y que usted no quiere. Yo lo voy a contestar de esta manera. Yo soy la fiscal del caso, de la investigación. Yo tengo unas responsabilidades éticas y morales y cuando yo entienda que el caso está preparado, yo lo voy a erradicar. Licenciada, ¿usted se siente satisfecha de cómo usted ha llevado este caso? Sí, seguro que sí. A pesar de todas las críticas, a pesar de que la gente se desespera porque no pasa nada, porque usted no habla, nunca quieren decir nada, dejan que los policías... O sea, es como que hay un velo de misterio alrededor de fiscalía. Yo entiendo que esa premisa no es correcta, no es que haya ningún velo de misterio. No, es porque le preguntamos y no nos contesta, licenciada. Las investigaciones son confidenciales. Sin embargo, hoy en los periódicos hay un montón de puntos y un montón de artículos y de algún lado tiene que salir eso. Desconocemos que son fuentes de fiscalía. Desconocemos de dónde surge la investigación. ¿Está de acuerdo con lo que sale en el periódico? No leímos el periódico y no vamos a comentar en cuanto a eso, y yo no especulo, ni estoy ni de acuerdo ni no de acuerdo con informaciones que se dan de fuentes que yo desconozco. ¿Ustedes le están haciendo un rancho a William Marrero, como dice Mayra López Mulé? No vamos a comentar en cuanto a eso. Yo no contesto innuendo, no contesto nada que tenga que ver con ningún ataque. De esta boca de esta fiscal jamás va a salir un ataque contra ningún compañero abogado. ¿Cuándo van a radicarle a la señora Ana Cacho y a estos sospechosos? Vamos para 3 años. Falta mucho, poco, regular. Se lo pedimos de piedad, licenciada. Poco, mucho, regular, mañana. No vamos, sería irresponsable de nuestra parte. No está listo el caso. No vamos a hablar en cuanto a la investigación y no vamos a estipular ninguna fecha. Lo que sí es que estamos haciendo un trabajo responsable y así se seguirá haciendo hasta que culmine esta investigación. Usted está obviamente trabajando en equipo con los 2 policías que están, los Teniente Rosa y Simón Rosa. Por supuesto. Y obviamente si ellos nombran un sospechoso, pues usted tiene que estar de acuerdo. No vamos a comentar en cuanto a eso, ni estamos aceptando su aseveración. Nos remitimos a lo que hemos dicho hasta el momento. No vamos a comentar en cuanto a una investigación que está en vigor, que está en proceso. ¿Se dañó esa investigación? ¿La dañó usted? ¿La dañó Mariela Santini? Eso es lo que dice la gente, yo le pregunto. Vuelvo y repito. La investigación continúa. No hay tal cosa como una investigación dañada. Esas premisas son incorrectas. Se daña una escena, no es que la investigación se dañó, ahora mismo no pueden radicar. Lo que sucede es que usted parte de una premisa que no es correcta. Cuando hay una premisa que no es correcta... Pues uno no es correcto, licenciada. ¿Qué? Pero ¿quién dice que la escena se alteró o que el país completo, licenciada? Todo el mundo lo dice, que se trabajó mal, los expertos... Lo que sucede es, volvemos, es una premisa incorrecta. Los susodichos expertos, ¿quiénes son? ¿Qué motivaciones tienen esos susodichos expertos que nombran?